Dios bendiga la vida de cada uno de los hermanos en Cristo Jesús, especialmente de los hermanos de la Iglesia Renacer de Puerto Bolívar, de todos aquellos amigos que están siguiéndonos con la transmisión de este momento especial con Dios. Que Dios bendiga su vida en todos los aspectos. Hoy vamos a ver un tema sobre los 7 hábitos de una vida consagrada a Dios. Quiero dejar en claro qué significa hábito. Muchos ya sabrán cuál es su significado. Pero bueno, yo encontré un significado donde dice que hábito es el patrón de comportamiento a menudo inconsciente que se adquiere por repetición constante, que continuamente repetimos ese patrón, es decir, el hecho de irnos al trabajo, el hecho de alimentar nuestro cuerpo día a día porque lo necesita. Entonces, un hábito en la vida consagrada a Dios es buscar constantemente todos los días y en todo tiempo. Amén. El primer punto es una vida de oración y para ello vamos a leer Marcos 1:35 hasta el 37. Dice, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban. Y hallándose le dijeron, todos te buscan. ¿Sí? Entonces, significa que tener una vida consagrada a Dios es tener una vida de oración. No significa que vamos a orar solo en los momentos alegres, en los momentos tristes. No, en todo tiempo y en todo momento. Dice la palabra de Dios que debemos orar sin cesar. ¿Sí? No importa nuestro percance, no importa nuestra situación, querido hermano, querido amigo, que nos escuchas en esta noche. Busca de Dios, ora continuamente para que Dios cumpla o conceda las peticiones de tu corazón. El segundo punto es tener fe en Dios y para ello vamos a leer el Salmo 103, versículo 19. Dice, Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Tener fe en Dios es que le demos a Él la soberanía absoluta de nuestro ser, que le entreguemos todo lo que hay en nosotros en las manos de Dios, que confiemos totalmente y completamente en Él, que Dios es el que va a tener el control de nuestras vidas, ¿sí? De las riendas absolutas que conduce de manera correcta la vida que nosotros tenemos. El tercer punto es meditar en la palabra de Dios. Y para ello vamos a leer el Salmo 63, 6, 8. Salmo 63, 6, 8. Dice, meditar en la palabra de Dios. Amén. (63, 6, 8). Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medité en ti en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Amén. Meditar es leer, es pensar en lo que dice nuestro corazón, nuestro testimonio, nuestra actitud delante de los demás, delante de los hermanos en Cristo Jesús y delante de aquellos que no conocen de Jesús. Meditar en la palabra de Dios es tener una búsqueda constante en Él, es meditar su palabra en todo tiempo, en el día, en la noche, tener una comunión constante con Él. El cuarto punto es obedecer a Dios. Deuteronomio 27:10. Vamos a leer. Obedecer a Dios. En Deuteronomio 27:10. Amén. Oirás pues la voz de Jehová tu Dios y cumplirás sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Obedecer a Dios es seguir a Cristo, es tener normas, reglas,
es tener de la manera de llevar una vida agradable a Él, ¿sí? Obedecer a Dios es quizás cambiar nuestro estilo de vida. Obedecer a los mandatos y los estatutos de Dios es hacer las cosas agradables a nuestro Padre Celestial. El quinto punto es depender del Espíritu Santo. Significa que el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que es quien nos redarguye, ¿sí? Quien nos guía, es nuestro auxilio. Él está ahí pendiente cuando nosotros clamamos y buscamos de Dios. Vamos a leer Efesios 5:18. Depender del Espíritu Santo. Efesios 5:18. Amén. Dice su palabra: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Amén. Que tenemos que ser llenos de su Espíritu, rendir nuestra vida a la presencia del Dios absoluto, del Señor Todopoderoso, del dueño de nuestra vida, del que nos creó. Llenarnos del Espíritu Santo es tener una vida continua con Dios, ¿sí? En comunión con Él, contarle nuestras alegrías, nuestra tristeza, nuestras dificultades, saber que en este tiempo difícil que estamos pasando, donde muchos estamos sin trabajo, donde tenemos familiares enfermos, donde lamentablemente hay personas que han fallecido, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros amigos, porque este es un mal que está aconteciendo en todos los rincones del mundo. Pero tenemos que confiar, tener una vida absoluta de confianza en Dios. Amén. Es decir, que estar lleno del Espíritu Santo dice que somos templo del Espíritu Santo, que somos morada de Dios. Entonces, por lo tanto, tenemos que tener una vida agradable a Él para que su Espíritu Santo more en nosotros. El sexto punto es dar a Dios y a otros, ¿sí? Tenemos que dar a Dios en todo tiempo. No podemos predecir lo que necesitamos nosotros, pero Dios sí lo sabe. Amén. Dios sabe lo que tenemos, lo que necesitamos. Dios sabe lo que nuestro cuerpo, nuestra casa, nuestros hijos, nuestros seres amados necesitan. Para ello vamos a leer Lucas 6:38. Lucas 6:38. Amén. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando. Darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Amén. Que tenemos que dar sin condición, ¿sí? Amigos, hermanos que nos escuchan, dice que debemos darle a Dios lo que es de Dios, ¿sí? A eso se refiere a todo lo que tenemos, en lo material, en lo económico, en nuestro tiempo espiritual con Él. Sabemos que en estos momentos difíciles no podemos ir a congregarnos a un templo, pero gracias a Dios tenemos nuestros hogares donde día a día hablamos sobre la palabra de Dios con nuestros seres amados. Y por último tenemos el séptimo punto, que es perdonar a otros. Debemos perdonar. Dice la palabra de Dios que cuántas veces debemos perdonar. Dice que debemos perdonar no 7 veces, sino 70 veces 7. Para ello vamos a leer en Efesios 4:26. Efesios 4:26. Ahí nos habla sobre perdonar a otros. No debemos tener presente que solo nosotros somos los hijos de Dios y por lo tanto Dios nos escucha solo a nosotros. Amén. Perdonar significa dejar pasar, no volver a recordar el hecho ocurrido donde nos ofendieron o donde pasamos un mal momento. ¿Sí? Vamos a leer Efesios 4:26. Dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. El 27. Ni deis lugar al diablo. Amén. Entonces tenemos
que tener una comunión. Enojarnos, quizás airarnos como ser humano con nuestra carne, pero tener en cuenta que debemos tener una vida de perdón continuo. Dios nos perdonó, Dios hizo todo lo que hizo, entregó a su Hijo Jesucristo por amor a nosotros y por perdonarnos de nuestro pecado y de nuestra falta. Espero que este momento haya sido un momento especial, haya sido un momento de comunión con nuestro Padre Celestial y tengan en cuenta los 7 hábitos de tener una vida consagrada a Dios, que el primero es una vida de oración, el segundo es tener tener fe en Dios, el tercero es meditar en la palabra de Dios, el cuarto es obedecer a Dios, el quinto es depender de manera absoluta y total en el Espíritu Santo. El sexto es dar a Dios y a otros. Y el séptimo es perdonar a otros. Amado Dios, te doy gracias por esta hermosa palabra. Gracias por este tiempo especial que hemos tenido. Y te pido de manera maravillosa que escuche las peticiones del corazón de mis hermanos, de los amigos y de todo aquel que esté escuchando. Gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén.